Paz de Cristo, hermanos. Les saluda su hermano Andrés Olachea desde Coachella, California, esperando que gocen de las bendiciones de Dios. Ah, bueno, después de saludarlos, quiero decirles, verdad, que hemos estado pues lamentando, pasando por pruebas muy difíciles, pérdidas de miembros de nuestra iglesia en Coachella, en Nueva Vida, y sentimos mucho, ¿verdad? En nuestro corazón nos ha dolido la partida de algunos seres, hermanos muy amados, muy queridos por todos nosotros. Y esperamos que Dios dé la fortaleza, ¿verdad? A todas las familias afectadas, ¿verdad? Y mande el consuelo, ¿verdad? En este tiempo difícil por lo que estamos pasando. Y da la casualidad, ¿verdad? Que las lecciones que hemos estado estudiando corresponden a las pruebas y lo que Dios, pues cómo Dios mira la situación difícil cuando estamos pasando por dificultades y cómo enfrentar las pruebas. Y hoy vamos a ver cuáles son las pruebas más comunes, como esto que acabo de decir. Cuando perdemos un ser querido es una de las situaciones pues más difíciles que todo ser humano se enfrenta. Perder a un ser muy querido, muy amado, muy cercano, duele mucho. Y son cosas que solamente Dios, solamente el amor de Dios y la misericordia de Dios pueden curar, sanar las heridas de nuestro corazón, de nuestra alma, ese dolor, esa herida, ¿verdad? Que solamente Dios, solamente Él puede ayudarnos a vencer. Es nuestro deseo, nuestra oración, que Dios mande la fortaleza, hermanos. Tengamos la confianza en Dios y Dios sabe lo que hace, como dice el canto. Dios sabe lo que hace y Él es Dios sobre todas las cosas y su voluntad es santa. Vamos a entrar a la lección de hoy, que es las pruebas más comunes, la lección número 6, porque dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Estas pruebas momentáneas son pasajeras, estos momentos difíciles son pasajeros. Dios luego manda el alivio, manda el consuelo. Y son diferentes, vamos a hablar de diferentes situaciones que enfrentamos en la vida, diferentes cosas que vienen a nosotros. Y cuando una persona recién se entrega al servir al Señor, parece que es como normal, ¿verdad? O muy común que enfrente algunas pruebas, algunos problemas. Recordemos que Dios permite las pruebas con un propósito, ¿verdad? Lo hemos estudiado en las lecciones pasadas. Algunos aprendemos o recibiremos de Dios en medio de la prueba. O sea que a veces cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, también se acepta al Señor. Y en medio de esa situación viene Dios y cura y sana y encuentra una esperanza especial en la vida uno, cuando uno acepta a Dios. Así que mismo recordemos que la mejor manera de enfrentar las pruebas es tomarnos de la mano de Dios, no teniendo miedo y no desmayar, como estudiamos la semana pasada, ¿verdad? No temamos y no desmayemos. Hoy vamos a ver algunas de las pruebas más comunes que se nos pueden presentar y vamos a ver algo al respecto. Los problemas financieros, número 1. Todos en algún momento hemos enfrentado esa situación, una crisis económica, un problema financiero, donde nos salieron imprevistos que nos destabilizaron financieramente, nos cambiaron el rumbo de lo que teníamos pensado hacer con cierta cantidad de dinero o un proyecto, y vino algo que nos cambió el rumbo, como una enfermedad, un accidente que nos impidió o que nos impide trabajar,
¿verdad? Que nos inactiva. Y lo más común, como la pérdida del empleo, también, ¿verdad? Surge ese tiempo de que a veces uno pierde el empleo y es donde se desestabiliza, ¿verdad? Económicamente uno. Es normal que nos sintamos abrumados, es lógico, ¿verdad? ¿Cómo no nos vamos a sentir desesperados? Más cuando hay que pagar los gastos del mes y no completamos, o cuando batallamos para completar la despensa, que falta la comida, que falta algo, lo necesario, ¿verdad? Lo básico en la casa. Entonces es necesario y es importante no dejar de luchar y confiando en Dios. En Salmo 25:3 dice: quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado. Quien pone la esperanza en Dios, la confianza en Dios, nunca va a ser avergonzado. Recuerde que Dios tiene cuidado de sus hijos. Mateo 6:31-32 dice: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas las cosas. Él sabe que tenemos necesidad. Él sabe que lo que nos hace falta, ¿ya? Cuando pasamos una crisis financiera, podemos enfrentar tentaciones. Esas les llamamos tentaciones, ¿verdad? Porque son como deberes que tenemos como cristianos que tenemos que hacer, como faltar a la iglesia, dejar de servir en la iglesia, dejar de servir a otros, dejar de ofrendar, dejar de diezmar. Y caemos en esas tentaciones, le dice la lección, pero son obligaciones que a veces también como que se nos baja la fe, ¿verdad? Y no caigamos en esas tentaciones, no caigamos en esas inactividades, ¿verdad? Sobre todo pongamos más confianza, más fe en Dios, cumplamos con nuestro Dios y Dios nos va a bendecir. Dios promete suplir nuestras necesidades si su prioridad es servirle, ¿verdad? Si nosotros tenemos como prioridad servir a Dios, Él no nos va a dejar. En Mateo 6:33 dice: por lo tanto, buscad primeramente el reino de los cielos y el hacer lo que es justo delante de Dios, y todas esas cosas os serán por añadidura. Dios nos marca y nos remarca esto, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas van a venir por añadidura. No nos va a faltar nada. Él cumple su palabra, Él cumple sus promesas. Hay otra de las cosas, segundo, ¿verdad?, que son los problemas familiares. Muchos recién bautizados enfrentan la oposición familiar cuando se bautizan. Puede ser por parte del cónyuge, ya sea el esposo o la esposa, por parte de los hijos, por el resto de la familia, los padres, los hermanos, los primos, ¿verdad? La familia se empieza a burlarse, a decir: ya te convertiste, ya te metiste con los hermanos, ¿cómo es posible? Y se pueden recibir de la familia burla, ofensa y amenazas de abandono, ¿verdad? La familia a veces es muy cruel con las decisiones que uno puede tomar. Y todo esto es normal por causa del Evangelio y por su nueva vida en Cristo. El enemigo puede incitar a algunos familiares a rechazarlo a usted. Y Jesús dijo, ¿verdad? Dice en su palabra, en Mateo capítulo 10, versos 34 al 36, dice: no penséis que yo he venido a traer paz al mundo. No he venido a traer paz, sino guerra. He venido a causar discordia, a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, de modo que los enemigos de uno serán los propios familiares. Así pasa, ¿verdad? Es muy común, ¿verdad?, que la familia siempre, ¿verdad?, se oponga. Y Jesús lo dijo. Nuestros primeros enemigos cuando aceptemos al Señor Jesús serán nuestra familia, los primeros enemigos. Entonces, ¿qué debo hacer en ese caso? Lo mejor que usted puede hacer es
Si usted enfrenta esta situación, es tener paciencia y seguir amándolos. Sobre todo tener amor. Si es su cónyuge, no se resista, perdónelo. Perdónele sus ofensas, sea amable con él, sea querendona con él, ¿verdad? O querendón con él. Devuelva bien por cada mal que reciba. Hasta donde dependa de vosotros, dice la palabra de Dios, hasta donde dependa de vosotros, haced lo posible por vivir en paz con todos. Romanos 12:18. Y Romanos 12:21 dice, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros como cristianos, vencer el mal con el bien. Con el tiempo, esta tormenta va a pasar. Sea paciente hasta que se gane a su familia para Cristo. Recuerde que su mejor predicación será su buen comportamiento, su testimonio. Como usted ande delante de Dios, ellos van a mirar. Cuando ellos vean un cambio en usted, se prepararán sus corazones para recibir el evangelio también. Van a decir, oh, sí es verdad, sí hay un cambio, sí hay una renovación, sí, de verdaderamente esta persona sí aceptó a Cristo. Primera de Pedro capítulo 3 verso 1 dice, asimismo esposas sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Quiere decir mucho el comportamiento de nosotros delante de los demás, delante de nuestra familia, delante de las personas. Bueno, eso es lo que corresponde a nivel familiar, cuando uno se convierte o acepta al Señor. También los problemas laborales, los problemas en el trabajo. En algún momento podemos enfrentar alguna crisis laboral. Vamos a mirar algunos ejemplos. Quedarse sin trabajo. No caiga en desesperación. Confía en Dios y Dios obrará para que pueda conseguir otro trabajo. Pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Dice en Salmo 37:5. Pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. ¿Verdad? Pon tus peticiones delante de Él, confía en Él y Él hará. Es necesario que confiemos en Dios. Quizá le ofrezcan trabajo fuera de la ciudad. Antes de tomar una decisión, es importante le pida la dirección a Dios, ya que Dios no se equivoca. Si usted nació en esta iglesia, Dios lo necesita aquí. A veces es difícil, ¿verdad?, tomar decisiones de esta clase, ¿verdad?, de alejarse de la familia o alejarse de la iglesia donde usted nació o se congrega. Entonces es importante pedir la dirección de Dios para que Dios nos ponga en nosotros lo que tenemos que hacer. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Hay que confiar en Dios y no en nuestras ideas o nuestra inteligencia, nuestra capacidad, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, que pongamos toda su confianza en Él. Nos lo recalca, nos lo dice en su palabra una y muchas veces. Ahora otra de las cosas es una racha de problemas, ¿verdad? Que llega una cosa, que llega otra, haga su mejor esfuerzo, sea el mejor trabajador, ponga su fe en Dios y Él obrará en el problema. Siempre es así. Cuando nosotros ponemos toda la confianza en Dios, cuando ponemos toda nuestra fe en el Señor, en las situaciones difíciles, cuando se nos presenta algún problema, una dificultad, que algún trabajo salió mal, que algo está pasando con los dueños del trabajo, los patrones, etc., usted órele a Dios. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Déjeme, le doy la cita. Primera de Pedro 1:7. Dice, porque vuestra fe es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir, de manera que vuestra fe, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Hay una recompensa de parte de Dios cuando mantenemos nuestra fe,
que puede ser probada, que podemos ser probados, ¿verdad? Pero confiando en el Señor. 1 Pedro 1:7, lo que vamos de leer. Vamos con la conclusión. Las pruebas son parte de la vida cotidiana y la vida cristiana. Todos enfrentamos diferentes problemas, todos tenemos diferentes situaciones, diferentes cosas que vienen a nuestra vida y no sabemos a veces por dónde nos va a llegar, pero hay que estar prevenidos o preparados, sobre todo en oración y estar bien con Dios. Y Dios promete convertir en bendición toda aflicción. Tome esa palabra. Dios promete convertir toda aflicción en una gran bendición. Dios promete bendecirnos. Cualquier circunstancia, cualquier situación, por más triste, por más desesperante, por más fea que parezca, Dios va a convertir en una bendición. Usted se va a sentir fortalecido, usted se va a sentir bien. No importa si es una prueba financiera, no importa si es un problema familiar o laboral, tomado de la mano de Dios, usted va a salir adelante. Tomado de la mano de Dios, usted va a salir adelante. No pelee contra Dios, no diga por qué me está pasando esto, Señor. ¿Qué hice yo para merecer esto? Al contrario, dígale, Señor, tú diste y tú quitaste, y tu nombre sea bendito. Y al Señor le damos toda la honra y toda la gloria por ello. Y Salmo 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Son muchas las aflicciones que puedan venir a nuestra vida, pero de todas ellas nos va a librar el Señor. Por lo tanto, démosle gracias por lo que pueda estar pasando en nuestra vida y démosle toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios, porque Él es Dios. Y lo más hermoso es eso, que somos de Él. Que si vivimos, somos del Señor, y si morimos, también somos de Él. Dios me los bendiga, Dios los guarde, hermanos, amigos. Espero que esta lección, esta plática sea de beneficio para su vida y deseo que Dios me los guarde mucho. Cuídense, nos vemos el próximo jueves si Dios lo permite. Dios les bendiga.